Muy bien, chicos, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. A ver, ahora sí. Espero se encuentren bien el día de hoy. Ya, vamos a empezar nuestra semana de introducción de acuerdo al curso de geometría, para lo cual es importante, por favor, tener en cuenta toda la información que se te va a brindar al respecto, ¿sí? Sobre todo que te va a ayudar a resolver ejercicios, ¿de acuerdo? Que han venido también en los procesos de admisión. Así que es importante justamente que tengas toda la buena predisposición eh, con respecto a lo que se te va a brindar en la teoría. Si tienes alguna duda, alguna consulta, por favor, también me lo haces saber para así poderte ayudar, ¿de acuerdo? La idea justamente es que no te quedes con esa duda, ¿ya? Así que cualquier duda, consulta, me escribes por el chat por ahí o lo mencionas por mí, que no pasa nada, y yo te leo y te ayudo, no te preocupes, ¿sí? Bien, así que vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Ya, hoy día, como puedes ver, tenemos tres subtemas. El primero de ellos es segmentos, el segundo es ángulos y el tercero es ángulos entre paralelas. ¿Ya? Como puedes observar, los tres temas o los tres subtemas, ¿sí? Son de teoría bastante básica, bastante elemental. Así que es importante, por favor, que podamos avanzar lo más rápido posible. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de segmentos, chicos, tenemos que empezar hablando primero de qué cosa es una recta. ¿Ya? Lo primero, lo básico, lo fundamental. ¿Qué cosa es una recta, profesor? Bien, una recta, chicos, vendría a ser una figura, un elemento geométrico que está conformado por infinitos puntos, pero que van hacia una dirección. ¿De acuerdo? Que van hacia una dirección. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una recta, como puedes observar, en la cual, de acuerdo, hay dos puntos que van a servir como referencia. O como la parte final, como puedes observar, que también se coloca ahí una referencia, ¿no? Entonces, la recta, como puedes observar ahí, se puede determinar de dos formas. Mediante la mención de los dos puntos, que es AB, que sería o se lee la recta AB, y la otra sería mediante su nombre de la recta, ¿no? Que es la recta LU. Ya, de esa manera, justamente nosotros vamos a tener lo que vendría a ser una recta. ¿Ya? Muy bien, continuamos. No sé si, no creo que tampoco haya muchos problemas al respecto, pero igual siempre es bueno tener una aclaración, ¿sí? Con respecto a la recta. Existen dos tipos de recta, ¿ya? Existen dos tipos de recta. Las rectas que conocemos nosotros son las rectas secantes, ¿sí? Y las rectas paralelas. ¿Cuál es la diferencia? De las rectas secantes, chicos, son rectas que al intersectarse van a tener un punto en común. Uy, espérate, a ver. Al intersectarse van a tener un punto en común, ¿de acuerdo? Mientras que las rectas paralelas, ¿de acuerdo? No van a tener ningún punto de intersección en común. Es más, las rectas paralelas nunca se van a cruzar, ¿de acuerdo? Por nada del mundo. ¿Ya? Las rectas secantes sí, en un punto determinado, ¿no? Que es el punto P. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, consulta respecto a las rectas? Es algo, vuelvo a repetir, netamente teórico, algo netamente puntual que nos va a servir sobre todo como conceptos. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar ahora de lo que es el segmento. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es, profesor, el segmento? Te explico. El segmento va a ser una porción de la recta, o sea, una parte de toda la recta. ¿De acuerdo? Entonces, este segmento va a tener siempre dos puntos fijos, ¿ya?
Como puedes observar, tenemos el punto fijo A y el punto fijo B, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que nosotros lo vamos a determinar como el segmento AB. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a tener justamente un inicio y un fin en esos puntos, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos expresar la longitud del segmento, entonces vamos a nosotros, como podemos ver aquí en la observación, vamos a nosotros a colocar el nombre del segmento, pero sin, en este caso, la rayita en la parte superior, ¿no? Entonces ahí nosotros estaríamos indicando solamente la longitud del segmento. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de segmentos, hablamos, ¿de acuerdo? De puntos colineales, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros vamos a ver de forma recurrente en varios ejercicios que nos vamos a encontrar de este tema. ¿Qué cosas son puntos colineales? Son puntos que pertenecen a una misma recta, ¿de acuerdo? Son puntos que pertenecen a una misma recta, ¿ya? Estos puntos que pertenecen a una misma recta se le van a llamar puntos colineales. Bien. Ahora, normalmente, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando te dicen puntos colineales, ¿ya? Se sobreentiende, ¿de acuerdo? Se sobreentiende que también son consecutivos, ¿de acuerdo? Aunque de repente el ejercicio no lo diga, muchas veces se da esa, se sobreentiende, vuelvo a repetir, ¿no? Se da a entender de que van a ser consecutivos, pero igual, en este caso, no es necesario, ¿de acuerdo?, tenerlo en cuenta, ¿ya? Como te dicen puntos colineales, lo que sí hay que tener en cuenta solamente es que son puntos consecutivos, ¿bien? Son puntos consecutivos, ¿ya? Eso sí. Y cuando hablamos del punto medio de un segmento, cuando hablamos del punto medio de un segmento, ¿sí? Es cuando nosotros vamos a tener un segmento, valga la redundancia, y vamos a colocarlo, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo entre los puntos extremos de dicho segmento, ¿ya? Y no solamente va a hacer eso, sino que además van a tener la misma medida, ¿de acuerdo? Van a tener la misma medida. O sea, desde el punto A hasta el punto M va a tener una longitud y del punto M al punto B tendrá otra longitud, otra medida. ¿De acuerdo? De esta manera, entonces nosotros vamos a hablar acerca del punto medio de un segmento. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, consulta con respecto al punto medio, a puntos colineales de un segmento? A ver, me avisan, por favor. Todo bien, me dicen. Gracias, gracias por confirmar. Lo máximo. A ver, muy bien. Entonces, ahí tendríamos, ¿de acuerdo? Lo que vendría a ser, ya, lo que vendría a ser eh, el punto medio de un segmento y además lo que vendría a ser también los puntos colineales. Pero lo que más nos interesa, chicos, a nosotros, a la hora de resolver ejercicios, ya, lo que más nos interesa a nosotros a la hora de resolver ejercicios, ¿de acuerdo? Es las operaciones con estos segmentos, ¿de acuerdo? Es las operaciones con estos segmentos, ¿sí? ¿Qué operaciones se van a dar con estos segmentos? Bueno, se van a dar tres tipos de operaciones, ¿ya? Se van a dar tres tipos de operaciones. La más básica es la adición y la sustracción, ¿de acuerdo? La más básica es la adición y la sustracción, ¿de acuerdo? La más básica es la adición y la sustracción, ¿de acuerdo? Ahí está. Un ratito. La más básica es la adición y la sustracción, ¿ya? Pero no son las únicas, ¿de acuerdo? También, como podemos ver, tenemos la razón, ¿de acuerdo? Todo viene, así es, todo viene, efectivamente, ¿ya? Todo viene.
La adición de segmentos, profesor, la adición de segmentos se da, chicos, de la manera más fácil que yo siempre hago recordar a mis alumnos de esto es cuando yo les digo, ¿no? Chicos, ustedes tienen dos cuerdas, si las juntan, ¿de acuerdo? Van a tener una cuerda más grande, ¿no? Lo mismo ocurre con los segmentos, ¿de acuerdo? Si tú tienes dos cuerdas pequeñas y las juntas, ¿de acuerdo? Será una cuerda o un segmento más grande. Si una cuerda mide 3, la otra cuerda mide 4, al juntarlas, todo esto medirá 7. Lo mismo ocurre con los segmentos, ¿de acuerdo? Cada vez que tú juntes pequeños segmentos, ¿de acuerdo? Su suma me dará un segmento mucho más grande, ¿de acuerdo? Ahí para que lo tengas en cuenta. Sustracción, chicos. Sustracción, lo contrario, ¿no? Si tienes una cuerda y cortas, ¿de acuerdo? Lo que no, en este caso, lo que no, en este caso, lo que no quieres, ¿no? ¿Qué cosa te va a quedar? Obviamente lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cuerda de 10 metros y corto, perdón, una cuerda de 3 metros, corto 3 metros, ¿qué me va a quedar? 7 metros. Es lo mismo que decir 10 menos 3 igual a 7. ¿De acuerdo? Entonces, eso también, ¿no? Lo contrario a lo que yo estoy agregando cuerdas pequeñas, aquí vendría a ser lo contrario. Estoy quitando parte de la cuerda y quedándome solamente con la parte sobrante, la parte que nosotros no estamos quitando, sino la parte que me está quedando. ¿Ya? Ahí tengan cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, ahí también vendría a ser, ¿de acuerdo? La parte de la resta. Y la parte que más nos interesa, chicos, la parte que más nos interesa y lo que de repente por ahí también vamos a ver con mayor eh, frecuencia en los ejercicios, son la razón entre segmentos. ¿De acuerdo? Profesor, ¿cómo que la razón entre segmentos? Sí, porque a veces te vas a encontrar con ejercicios que te dicen esta manera. ¿De acuerdo? Te dicen AB es ABC como 2 es A3. Entonces, ¿cómo interpretas esto? Fácil, tú le vas a colocar una constante. ¿Qué cosa quiere decir esto? Ya quiere decir que AB es como un 2 por algo y BC es como un 3 por algo. ¿De acuerdo? De tal forma que me va a quedar una relación donde 3 veces AB es 2 veces BC. Profesor, pero ¿no sería al revés? No, ten cuidado. Es más, a veces hay ejercicios donde te lo van a poner de esta manera. ¿Y esto a qué se debe? Te preguntarás. Se debe, chicos, a que nosotros estamos multiplicando en ASP. Entonces, cada vez que tú veas en un ejercicio que aparece como está en la parte derecha, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí justamente nosotros vamos a hacer o vamos a darle forma de lo que vendría a ser la razón de segmentos. Ahora, no me gustaría en este caso culminar esta parte de operaciones sin antes hablarte de una pequeña observación. ¿De acuerdo? Una pequeña observación. ¿Sí? Observación, chicos. Observación. Datazo. Datazo del reino animal. Vamos a ver. Mira. ¿Qué pasaría, profesor, si en un ejercicio, por ejemplo, yo me encuentro, ¿no? Con esta relación de segmentos que usted me indica, pero en vez de la relación que sea de A2, es de A3. ¿Ya? Es de A3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería, profesor? Fácil, chicos. Mira, hay dos casos, ¿ya? El primero de ellos es el más facilito, que es de hecho muy parecido al de la razón inicial, ¿no? Si a mí me dan la razón de esta manera, AB sobre 2, BC sobre 3, CD sobre 5 igual acá, lo único que vas a hacer es multiplicar cada uno que se está dividiendo con la constante K. Es lo más fácil que te puede tocar, ¿de acuerdo? Lo más fácil que te puede tocar.
El problema viene con el caso 2, ¿de acuerdo? El problema viene con el caso 2. ¿Ya? El problema viene con el caso 2. Chicos, el caso 2, ¿de acuerdo? El caso 2, ¿sí? ¿Qué cosa ocurre? Mira, dice 5, o sea, me dan como el de la razón, pero la parte de la derecha, ¿no? Pero son 3, mira, 5AB igual a 4BC igual a 3CD. ¿Ya? Profesor, pero ¿cómo hago esto? Mira, ahí te dice paso a paso. Primero, saca el mínimo común múltiplo de los números que están multiplicándose. Ahí está, el mínimo común de 5, 4 y 3 es 60. Y luego los divides a todos sobre esa cantidad, sobre 60. ¿Qué te va a quedar? Simplificando, te queda AB sobre 12, BC sobre 15 y CD sobre 20. Chicos, y como esto ya me quedó como el caso 1, le agregas la constante y ahí simplemente me queda cuánto medirían cada uno de los segmentos. ¿De acuerdo? Por favor, importante, vuelvo a mencionar esta parte de la observación. Sé que de repente por ahí, ¿no? Vuelvo a mencionar, hay ejercicios donde se va a aplicar esto, así que por favor, bastante cuidado, ¿ya? Con su aplicación, sobre todo con el caso 2, ¿no? Que es el, por ahí de repente, el que más complicaciones va a traer. Pero una vez que ya le agarras práctica, se hace bastante sencillo. ¿Ya? Listo. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta con esta parte de operaciones con segmentos. A ver, ¿qué me dicen por acá? Todo claro, me dicen. Perfecto, perfecto. Muy bien. Excelente. Vamos, chicos, entonces, ahora sí, a la parte de resolución de problemas. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí a la parte de resolución de problemas. ¿De acuerdo? Resolución de problemas. ¿Ya? Vamos. Problema número 1 dice lo siguiente. A ver. Problema número 1 dice lo siguiente. Veamos. Dice, para cercar un jardín se colocan 4 postes alineados con el árbol como se muestra en la figura, tal que el tercer poste equidista del primer y el cuarto poste. Chicos, palabrita clave, por favor. Palabrita fundamental. Esta palabrita, equidista. A ver, ¿quién me quiere decir, por favor, qué cosa significa la palabra equidista? A ver. Ya por ahí, mira, veo, o sea, conceptos parecidos. Muy bien. Equidista, chicos, ¿de acuerdo? Y lo voy a colocar por aquí. La palabra equidista, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar acá, mira, debajo. Equidista, ¿de acuerdo? Su mismo nombre ya te lo indica. Equi es igual. Dista es distancia, o sea, igual distancia. ¿De acuerdo? Equidista, chicos, es sinónimo de igual distancia. ¿Ya? Igual distancia. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que la distancia del tercer poste es la misma que del... Dice, la distancia del tercer poste es igual del primer al cuarto poste. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, profesor? Fácil. Dices, ¿no? Ah, mira, chicos, la distancia del tercero
¿no? La distancia del tercer al cuarto poste es de 90 centímetros. Entonces quiere decir que la distancia, claro, del primer al tercer poste también será de 90 centímetros. Bien, ahí estaría entonces. Toda esta longitud, chicos, vale 90 centímetros también. Tenemos suerte. Ahí está. Excelente, lo máximo. ¿Qué más? Continuamos. Dice, y la distancia del árbol al primer poste es igual a la distancia entre el segundo y el tercer poste. Chicos, la distancia que hay entre el árbol y el primer poste es la misma, dice, distancia que del segundo al tercer poste. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira, ya tenemos esta información. Bien, chicos, continuamos. ¿Qué más me dice el ejercicio por acá? Dice, si 2 veces CD es igual a 3 veces BC. Oye, esto de acá, chicos, 2 veces CD es igual a 3 veces BC. Esto es lo que hemos visto en la teoría. ¿Y cómo se trabaja? Simplemente se trabaja pasando a dividir cada uno, ¿no? En este caso, el BC pasa a dividir al CD, o sea, sería CD sobre BC, ya, CD sobre BC, igual a 3 y el 2 pasa a dividir. ¿Y qué cosa le voy a agregar? Ya sabes, las constantes K. Para eso sirve esta igualdad. ¿De acuerdo? Para esto sirve esta igualdad. ¿Ven? Ahí está. Ya tendríamos entonces esta condición. Chicos, ¿qué más voy a hacer por acá? Fácil. Como dice que CD es a 3K, CD es a 3K y BC es a 2K, entonces, y recuerda, ¿no? Que CD tiene la misma medida que AB. Ahí entonces también será 3K. ¿De acuerdo? Acá es 3K, acá es 3K y acá es 2K. Chicos, tenemos otro tipo de igualdad. Sabemos que 2K más 3K es igual a 90, ¿no? Por el gráfico que podemos observar. O sea que 5K es igual a 90, por lo que el valor de K vale 18. ¿Sí? El valor de K vale 18. ¿Sí? El valor de K vale 18. Y si K vale 18, chicos, a ti no te piden el valor de K. A ti te piden la distancia ¿a qué distancia del árbol se encuentra el cuarto poste? O sea, te piden la distancia de todo, que es la distancia de AE. Y AE, chicos, sería 3K, ya, sería 3K, que es AB más 90, o sea, más 180. Chicos, AE sería igual. AE sería igual a 3 por 90, no, perdón, 3 por 18 más 180. O sea que la longitud de A hasta E sería 54 más 180, por lo que el valor de AE sería igual a 234 metros. Chicos, y esa sería la respuesta. Alternativa Bebita, ¿no? Ahí está. Bebita, mira. Ahí está, mira. Perfecto. Pregunta 1 sale Bebita. Ahí está. Profesor, para calentar motores. Así es, mira. Ya, ahí está, mira. Ejercicio resuelto. ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas. Chicos, con el ejercicio 1, ¿se entendió, se comprendió? A ver. Listo, muy bien. Continuamos entonces. Continuamos con el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente ejercicio. Problema número 2.
Problema DUE. A ver, problema 2. Gracias por ahí por colocar todo bien, profe. Perfecto. Me alegro, me alegro. Problema número 2. A ver, ¿qué dice por acá el problema 2? Pam, pam, pam. Un ratito. Ya, problema 2. Ajá. Uy, este problema está pero hermoso, la verdad. Hermoso como un oso. A ver, vamos a ver. Problema 2 dice, en la fachada de un edificio de 85 metros, ¿ya? En la fachada de un edificio de 85 metros, ¿sí? Ojo, que es pregunta de examen, ¿ah? De altura, hay un diseño artístico para macetas, dice, en diferentes puntos consecutivos, alineados verticalmente, en la cual dice, a lo largo de su altura, OPQ, S y T, siendo O el punto correspondiente a la base del edificio y T a la base del techo. Bien, vamos a resolver, chicos, este ejercicio. Primero vamos a graficar, ¿no? Yo aquí ya más o menos tengo la gráfica visualizada. Vamos a colocarla por aquí. Sí, vamos a colocarla por aquí. A ver. Para que más o menos puedas ver cómo resolver este ejercicio. Ya, a ver, un segundo. A ver, espérate. Ya, por acá yo tengo lo del edificio. Dame un segundito, por favor, que lo coloco y así nos ahorramos el estar dibujando todo desde cero. Ya, a ver. Acá estás, perfecto. Acá estás. Ya, tenemos acá el edificio y ya con eso nos ahorramos un montón de tiempo. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Como puedes observar, ahí está el edificio, ¿ya? Y los puntos, ¿no? Pero hay un dato que te dice el problema. ¿Sí? Ajá, ya por ahí veo alternativas. Muy bien. Dice, ya, las distancias, dice, las distancias, ya, las distancias de OP y ST están a razón de 3 a 2. O sea, quiere decir que OP es 3 por algo. Vamos a llamarle 3K. Y ST está en relación de 2K. ¿Sí? Pero dice que P y S son puntos medios de OQ y QT respectivamente. Chicos, si son puntos medios, bueno, es obvio, ¿no? Si son puntos medios, es obvio. Espérate, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Es obvio que las longitudes ya van a tener la misma distancia. Bien, entonces esto sería, ahora sí, OP es a 3 por K, ¿sí? 3 por K. Y como es punto medio, entonces acá también será 3 por K. Ahí está. Mientras que acá sería 2K cada uno porque es punto medio. Ahí está. Bien. Chicos, el ejercicio me dice que el edificio tenía 85 metros. El edificio tenía 85 metros. O sea, quiere decir que todo esto, ¿ya? Toda esta longitud, ¿no? Que sería 2 veces 2K más 2 veces 3K es igual a 85 metros. 4K más 6K es igual a 85 metros. ¿Sí? Entonces 10K es igual a 85. Por lo que llegas a la conclusión que el valor de K es 8,5 metros. Pero a ti no te piden el valor de K. A ti te pide cuál es la distancia de Q a S. Chicos, y la distancia de Q a S es 2 veces K.
O sea, quiere decir que QS es igual a 2 por 8,5. ¿Y esto a qué sería igual entonces? Que QS es igual a 17 metros. Ahí está. Listo. ¿No? Ahí está. La letra E de enanita. Ahí está. Listo. ¿Preguntas, dudas, consultas, chicos? Al respecto. ¿Todo claro? ¿Todo comprensible? Muy bien, ahí estaría entonces ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio 3, chicos. Ejercicio 3. Ajá, excelente. Chicos, otra preguntita de admisión San Marcos. Preguntita de admisión San Marcos. Y esta es más cercana todavía. Este es de... El último no, el anterior, que fue en marzo por ahí. Mira, dice, la figura representa, ya, la figura representa, sí, la figura representa un huerto donde el surco AC mide 200 centímetros. ¿Ya? Dice, la planta M equidista, otra vez aparece la palabrita clave, equidista. Mira, cuando hablen de segmentos, siempre aparece esta palabrita, ¿no? Equidista. Ya sabemos que equidista es igual distancia. Dice que M equidista de A y equidista de B. ¿De acuerdo? Y AM excede en 10 centímetros a BC. Ok, de repente por ahí es un poquito confuso, ya, un poquito confuso, ¿no? Poder interpretar esto, pero tenlo por seguro que lo vas a poder hacer sin ningún problema. Mira, vamos a graficar, ¿de acuerdo? Dice que desde A hasta C todo esto mide 200 centímetros. ¿Ya? Vamos, vamos. Todo esto mide 200 centímetros. Vamos, que no se pierda la motivación. Vamos, 200 centímetros. Dice que de M equidistan, o sea, quiere decir que las distancias son la misma de A hasta BM y de M hasta B. Bien, pero te dice que la distancia de AB excede. Chicos, la palabra excede, ¿a qué hace referencia? Excede, ¿a qué hace referencia? A la resta, muy bien, excede, ¿ya? Por ejemplo, A excede a B, quiere decir A menos B, ¿ya? Puede ser diferencia o resta, ¿de acuerdo? Depende cómo lo quieras interpretar. Y otra cosa, una cosa es excede y otra cosa es excedido, ¿ya? Cuando dice excedido, entonces el orden cambia. Bien, dice AM, o sea, esta longitud excede en 10 ABC. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto, profesor? Fácil. Si yo tengo aquí A, entonces BC excede en 10 a esa longitud que es A. ¿Bien? Listo. Entonces ahí tendríamos esa representación. Y bueno, como miden iguales, entonces esto también sería A. Bien, ahí está. Listo. Ahí estaría. Chicos, entonces para poder calcular esto simplemente tengo que sumar todo. Sería 3A menos 10 igual a 200, por lo que el valor de 3A es igual a 210. Entonces el valor de A vale 70 centímetros. Pero hay gente que cayó aquí. Chicos, hay gente que cayó aquí.
gente que estaba recontra confiada, ¿de acuerdo? Gente que estaba recontra confiada y dijo, ah, ya, la respuesta es 70 y la marcó. Ten cuidado, chicos. Lee bien lo que dice la pregunta. La pregunta dice, halle la distancia de la planta que se ubica en B al extremo C. Ah, profe, o sea, no me está pidiendo A, me está pidiendo A menos 10, porque BC justamente es A menos 10. O sea, sería 70 menos 10, y eso es igual a 60 centímetros, chicos, y esa sería la respuesta al problema número 3. Alternativa letra B. Ahí está. Alternativa letra B. Preguntas, dudas, consultas, chicos, con el ejercicio 3, por favor. Todo claro, todo comprensible. ¿Sí? Ok, todo Google dice ahí. Excelente, muy bien. Chicos, vamos con el siguiente entonces. Siguiente problema. Vamos. A ver, ¿qué dice el siguiente problema? Problema 4. Dice, ya, 4 y 5, 4, 5 y 6 son de ángulos, ya, eso de ahí. Vamos entonces a la teoría de ángulos. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué cosa tengo que saber acerca de los ángulos? Ya, acerca de los ángulos, lo que tienes que saber, ¿sí? Lo siguiente, necesitas saber, lo primero, su clasificación. ¿De acuerdo? Los ángulos se van a clasificar de la siguiente manera. Se van a clasificar por sus medidas y se van a clasificar por su posición. Pero no solamente eso, sino que también se van a clasificar según la suma de sus medidas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y esa sería básicamente la clasificación de los ángulos. Vamos a empezar primero con sus medidas. Tenemos tres tipos de ángulos: agudos, rectos y obtusos. ¿Qué cosas son los ángulos agudos? Ángulos agudos son aquellos ángulos donde la medida de ¿no? La medida de dicho ángulo va a ser siempre menor a 90 grados. ¿De acuerdo? Obviamente, al ser un ángulo, pues es un valor positivo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces lo que vendría a ser el ángulo agudo. ¿Ya? Ángulo recto. Bueno, ángulo recto es más sencillo todavía. El ángulo recto, chicos, simplemente es lo que nosotros vamos a eh, llamar a todo ángulo que tenga la medida de 90 grados. ¿De acuerdo? Si tiene la medida de 90 grados, entonces automáticamente este será un ángulo recto. Y como puedes observar, se va a representar justamente con un cuadrado indicando, ¿de acuerdo? Que mide pues 90 grados. ¿Ya? Listo. Y finalmente tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Es aquel ángulo donde su medida siempre va a ser mayor a 90, pero menor a 180. Va a ser mayor a 90, pero menor a 180. ¿Ya? Entonces, de esa manera, tú vas a saber justamente qué tipo de ángulo el problema te está diciendo. Si es agudo, si es, en este caso, obtuso, ¿no? O si es, en este caso, recto. ¿Ya? Importante tenerlo en cuenta. Sí, muy bien. Preguntas, dudas, consultas, chicos, con esto, por favor. ¿Todo claro? Listo. Entonces, ahí estaría
lo que vendría a ser la parte de ángulos según su medida, ¿ya? Ahora, tenemos también ángulos según su posición. Según su posición tenemos tres tipos de ángulos también. Ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos adyacentes, como su mismo nombre lo indica, son ángulos que están uno al lado del otro, pero solamente son mínimo, o perdón, son como máximo dos ángulos, nada más. ¿Ya? O sea, ángulos adyacentes solamente pueden ser dos, ¿de acuerdo? Pueden ser dos. Si son más de dos, o sea, tres en adelante, ya no se les llama ángulos adyacentes, sino pasa a llamarse ángulos consecutivos, ¿de acuerdo? Que están uno después de otro, ¿ya? Y finalmente tenemos ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Ángulos opuestos por el vértice cumple, es más, una característica importante. ¿De acuerdo? Los ángulos opuestos por el vértice cumplen una característica importante. ¿Qué característica van a cumplir? Van a cumplir la característica de que sus ángulos, ¿de acuerdo? La medida de sus ángulos, por ser básicamente opuestos por el vértice, la medida de sus ángulos, ¿de acuerdo? Van a tener, eh, van a tener la misma longitud, ¿de acuerdo? Van a tener la misma longitud. Por eso se les van a llamar, ¿de acuerdo? Ángulos opuestos por el vértice van a tener la misma longitud. ¿Ya? Ahí está. O sea, alfa es igual a beta. Para que no te olvides, por favor, ¿sí? Muy bien. Algo que también por ahí me gustaría mencionar al respecto, ¿ya? Algo que por ahí también me gustaría mencionar al respecto es acerca de la bisectriz de un ángulo, ¿ya? La bisectriz de un ángulo. ¿Qué cosa necesito saber, profesor, acerca de la bisectriz de un ángulo? Bueno, en este caso, con respecto a la bisectriz de un ángulo, lo que necesitan saber es que si yo tengo un ángulo, llámese por ejemplo el ángulo AOB, que es un clásico, ahí está, tengo el ángulo AOB y me dicen, oye, traza una bisectriz, ¿de acuerdo? Traza una bisectriz. Entonces, ¿qué función o qué cosa va a hacer esta bisectriz al ángulo? Bien, lo que va a hacer la bisectriz al ángulo es dividir a dicho ángulo en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Es dividir al ángulo en dos partes iguales. ¿Ya? Es dividir al ángulo en dos partes iguales. Bien, y de esta manera pues se cumple esta relación, ¿no? Que la medida del ángulo AOM mida lo mismo que la medida del ángulo MOB, ¿no? O también podemos decir que son ángulos semejantes, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Ahí estaría. Entonces, bisectriz de un ángulo. ¿Ya? Por si acaso, para tenerlo en cuenta. Bien. Listo. Ahí estaría entonces lo que lo que tendrías que saber acerca de los ángulos. ¿Ya? Según la posición o la suma, perdón, de sus, ¿no? Según la suma de sus medidas, tenemos dos tipos de ángulos también. Tenemos los ángulos complementarios y tenemos los ángulos suplementarios. Complementarios se van a llamar aquellos que suman 90 grados y suplementarios aquellos que suman 180. Si los ángulos están sobre una recta, suman 180 y si están alrededor de un punto, suman 360. Ya suman 360. ¿De acuerdo? Y de esa manera nosotros vamos a tener lo que vendría a ser todo lo relacionado a ángulos. Ya, por si acaso los ángulos, si son, ¿no? Si están en una recta, siempre van a sumar 180 porque son pares lineales. ¿Ya? Son pares lineales. Bien. Listo. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, por favor, respecto a la clasificación de los ángulos?
A ver. Todo claro, todo comprensible. Listo. Entonces, chicos, vamos a resolver ejercicios relacionados a ángulos, ¿de acuerdo? Vamos. Problema número 4. A ver. Problema número 4. Ya, problema número 4 te dan un textazo. Sí, te dan un textazo. Pero puro floro, ¿ya? Puro floro. Sí, puro floro. Dice, la figura 1 representa los ángulos, ¿no? Bla, 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 ya, como te dije, ¿no? Este es puro texto, te habla de, se encuentra en posición vertical, luego se extiende formando el ángulo AOD, a partir de la cual empieza el movimiento, ¿no? Y recupera la posición vertical del momento en la cual la cuchara está llena. Ahora sí, viene lo que realmente me interesa. Mira, viene lo que realmente me interesa. Dice, primero, la medida del ángulo EOA, o sea, este ángulo que está aquí, es 4 veces la medida del ángulo BOC. Como yo no sé cuánto mide el ángulo BOC, entonces voy a decir que este ángulo mide alfa. ¿De acuerdo? Este ángulo mide alfa. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la medida del ángulo EOA, o sea, este ángulo de aquí, sería 4 veces alfa. Ahí está, ya tenemos la medida de ese ángulo. Bien, tenemos ese ángulo. Continuamos. Dice que la medida del ángulo AOB es igual a 2 veces la medida del ángulo BOC, pero habíamos dicho que BOC era alfa. Entonces quiere decir que la medida del ángulo AOB, o sea, este ángulo que está aquí, sería el doble de alfa, o sea, 2 alfa. Pero como dice que también es igual a COD, entonces este ángulo también será 2 alfa. Chicos, operamos. Sería 4 alfa más 2 alfa más 2 alfa igual a 90. Ya, entonces sumamos todo. Esto sería 9 alfa igual a 90. ¿Sí? 9 alfa igual a 90, por lo que alfa vale 10 grados. Pero, ten cuidado, nuevamente, lee la pregunta. ¿Qué dice? Halle la medida del ángulo de trabajo AOD. Y si tú observas, la medida del ángulo de trabajo AOD, ¿a quién sería igual? Sería igual a 4 veces alfa, ¿de acuerdo? AOD, perdón, AOD, ¿no? Es 5 alfa, perdón. Pero como alfa vale 10, entonces sería 5 por 10. Entonces quiere decir que la medida del ángulo AOD, ya ahí está. La medida del ángulo AOD es igual a 50 grados. Y listo, esa sería la respuesta final. Ya, ahí está. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas, chicos, con este ejercicio, por favor. A ver, todo claro, todo comprensible. Vamos.
Me avisan, por favor, si hay alguna pregunta, duda, consulta. Listo, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Problema número 5. A ver, problema 5. Ya, ahí está, 5. ¿Qué dice? A ver. Dice, en la figura se observa un asiento reclinable con 4 graduaciones de igual medida. Chicos, las graduaciones dice que son de igual medida. O sea, si esto es alfa, él también es alfa. Sí, él también sería alfa y él también. Lo que no sabemos es cuánto mide este ángulo que está aquí, el cual yo le voy a llamar beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Bueno, se cumple básicamente, según el ejercicio, que la suma, ¿de acuerdo? La suma de todos esos ángulos bueno, por observación, podemos darnos cuenta que 4 alfa más beta es igual a 180. Ya, ahí está. Para empezar. Pero hay otro dato que me dice el problema y lo voy a colocar aquí al costado. Dice que la diferencia, o sea, la resta entre las medidas de un ángulo en posición inicial, o sea, beta, menos una de las graduaciones que es alfa, dice que esa resta tiene que ser igual a 80 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si yo el alfa lo paso a sumar, sería 80 más alfa. ¿Sí? 80 más alfa. Chicos, si beta es igual a 80 más alfa, entonces lo reemplazo. Y en vez de beta coloco 80 más alfa. Y esto sería 4 alfa igual a esto que está aquí. Ya, ahí está. Chicos, entonces me quedaría que 5 alfa es igual a 100, por lo que el valor de alfa sería igual a 20. Chicos, ya, alfa vale 20, pero el ejercicio no te pide alfa, te pide el ángulo que está en la posición inicial del asiento. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? Beta. Y esto sería 80 más 20. ¿Cuánto sería esto? 100 grados. Ahí está. Y esta sería ahora sí la respuesta final. Ya está. Listo. Preguntas, dudas, consultas, por favor, con el ejercicio 5. Ya, ahí está. Listo, todo bien, me dicen por ahí. Lo máximo, lo máximo. Muy bien, excelente, me alegro. Chicos, vamos con el problema 6. Problema 6. A ver. Problema 6. ¿Sí? ¿Qué dice? Ojo, este problema 6 vino en el último proceso de admisión. Ya, este problema 6 vino en el último proceso de admisión. Y es una preguntita interesante porque no te pide directamente el ángulo como tal, sino que me piden en este caso, ya, el máximo valor entero. Listo, decimos, ¿no? Por acá. La medida del ángulo AOC
menos la medida del ángulo BOD es igual, dice, a la medida del ángulo COD. Ya, para poder resolver este ejercicio, ¿sí? Para poder resolver este ejercicio, chicos, lo que tengo que hacer básicamente es darle valores angulares a estos ángulos que me dice el problema, ¿sí? Entonces, mira lo que voy a hacer yo. Voy a darle valores angulares, ¿ya? Voy a darle valores angulares, ¿sí? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo valores angulares? Fácil, mira. Para que te sirvan más que todo de referencia, ¿ya? Siempre cada vez que no conozcas un valor angular, tú darle simplemente un valor referencial, porque ese valor referencial te va a terminar ayudando a la hora de resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, mira, voy a colocar lo siguiente. A este ángulo le voy a llamar alfa. Te piden el máximo valor entero de C o D. Ah, ya, entonces a él le voy a llamar X. A este ángulo le voy a llamar alfa. ¿Sí? Y a este otro le voy a terminar llamando beta. ¿Ya? Listo. Muy bien. Listo. Entonces ahí estaría. Chicos, digo lo siguiente. Reemplazando la medida del ángulo AOC, o sea, sería alfa más beta, menos la medida del ángulo BOD, o sea, sería alfa más X. Dice que eso es igual a la medida del ángulo COD, o sea, a X. ¿De acuerdo? Ya está. Chicos, reemplazamos alfa más beta menos alfa menos X, ¿de acuerdo? Igual a X. ¿Qué va a pasar con el alfa? Se va. Me quedaría que 2x es igual a beta, ¿de acuerdo? 2x es igual a beta, ¿ya? 2x es igual a beta. Pero, ¿qué te decía el ejercicio? Que la medida del ángulo AOB, o sea, beta, es agudo. Chicos, si beta es agudo, ¿te acuerdas que decía la teoría? Que los agudos son siempre menores a 90 grados. O sea, 2x debe de ser menor a 90 grados. Chicos, x entonces debe de ser menor a 45 grados. Y como te piden el máximo valor entero, entonces la respuesta será 44 grados. Chicos, pregunta de admisión San Marcos. ¿De acuerdo? Pregunta de admisión San Marcos. Sí, pregunta de admisión San Marcos. Mira, así ha preguntado San Marcos en su último examen. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas al respecto? Así es. Ajá, así es, Andrés. Por el ángulo agudo debe de ser menor a 90, ¿no? A ver, de repente, uy, perdón. De repente por ahí para que se entienda un poquito mejor, ¿ya? 2x, o sea, tú sabes que 2x es igual a beta, ¿cierto? Pero como dice que beta es agudo, entonces beta debe de ser menor a 90. Pero como beta vale 2x, y ahí es donde viene todo eso. ¿Sí? ¿Se entiende ahora sí? Ya, ahí está. Listo, muy bien. Vamos, chicos, ángulos entre paralelas. ¿De acuerdo? Teoría de ángulos entre paralelas. ¿Ya? Ángulos entre paralelas. Los ángulos entre paralelas, ¿de acuerdo? Eh, Se van a formar a raíz de justamente dos rectas paralelas, que son la recta L1 y L2, y una recta secante, ¿de acuerdo?
Ya, ahí está. Entonces, chicos, los ángulos que se van a formar, como puedes observar, son 8 ángulos. ¿Ya? Pero cada ángulo, ¿de acuerdo? O cada ángulo, los ángulos que se van a formar, ¿sí? Son o van a tener diferentes características, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya, por ejemplo, tenemos los ángulos, ya, ahí está. Ángulos correspondientes, ¿de acuerdo? Son ángulos que van a ser iguales. ¿Por qué, profesor? Debido a que, como dice su mismo nombre, ¿no? Correspondientes, corresponden, ¿de acuerdo? Corresponden. Profesor, en este caso, por ejemplo, si el ángulo está arriba a la derecha de la recta L1, entonces yo tengo que buscar en la recta L2 un ángulo que esté arriba a la derecha. ¿Quién sería ese ángulo? El ángulo F. ¿Ves? El ángulo F. Ah, ya, entonces quiere decir que ellos dos, como se corresponden, pese a que están en diferentes rectas, ¿de acuerdo? Van a tener la misma medida. Entonces, cada vez que yo te hable de ángulos correspondientes, es sinónimos, ¿de acuerdo? Ya, es sinónimo de ángulos iguales, ¿sí? Ángulos iguales, ¿ya? También tenemos, ¿de acuerdo? También tenemos ángulos alternos y ángulos conjugados. ¿De acuerdo? Ángulos alternos y ángulos conjugados. El famoso, en este caso, los ángulos alternos, sí, son bastante famosos. ¿Por qué? Porque justamente son ángulos que nosotros le llamamos de cariño la propiedad de la Z, ¿no? La propiedad de la Z. ¿De acuerdo? Cuando tú formas, claro, muy bien, Giselle, la Z. ¿De acuerdo? Cada vez que tú formes la letra Z con las rectas paralelas, automáticamente los ángulos que se encuentran en los vértices de la Z van a ser iguales. ¿Ya? Pero no solamente hay los ángulos alternos, también están los ángulos conjugados. ¿Qué cosas son los ángulos conjugados, profesor? Ángulos que si tú formas la C mayúscula, como ves aquí, la C mayúscula, allá, profesor, los ángulos que están en los vértices de la C mayúscula, automáticamente, ¿de acuerdo? Va a cumplir esa condición. ¿Ya? Entonces, claro, o media luna, así es, Giselle. Ya, acuérdate, conjugados C, alternos Z. ¿De acuerdo? Por favor, no te vayas a olvidar. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Bien, listo, chicos. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de ángulos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los dos tipos de ángulos. Ahora, cuando nosotros hablamos de rectas paralelas, también se van a cumplir una serie de propiedades. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, la propiedad más básica de los ángulos entre paralelas, chicos, es en este caso la propiedad de la E mayúscula, ¿no? Que los ángulos que están arriba y abajo es igual al ángulo que está al centro. ¿Ya? Y de manera, en este caso, de manera más completa se podría decir, ¿ya? De manera más completa se podría decir, es la segunda propiedad, que es la propiedad del serrucho, que es más completa porque dice todos los ángulos que van hacia la izquierda o hacia la derecha, su suma, ¿no? De todos esos ángulos que van hacia la derecha será igual a la suma de todos los ángulos que van hacia la izquierda. ¿Ya? Como te dije, ¿no? Más que todo,
La segunda propiedad es una conclusión de la primera, ¿no? Se podría decir. ¿Ya? Y la tercera y última propiedad, y no por ello la menos importante, dice que todos los ángulos consecutivos en una misma dirección, alfa, beta, tita, phi, ¿no? Y omega, todos estos ángulos que están aquí en una misma dirección, y ojo, el último ángulo siempre tiene que terminar en la otra recta paralela. La suma de todos esos ángulos, chicos, consecutivos, siempre va a ser igual a 180. A veces algunos por ahí le llaman la propiedad del abanico, ¿no? Nombres pueden existir muchos mientras lo puedas aplicar correctamente. Ya, chicos, entonces ahí tenemos lo que vendría a ser las rectas paralelas. Déjame mencionarte algo importante. Rectas paralelas, ¿de acuerdo? Rectas paralelas se va a cumplir siempre, escúchame bien, cuando se hable de cuadriláteros. Sobre todo ahí tiene bastante relevancia lo que son las rectas paralelas, cuando se habla de semejanza, de proporcionalidad. ¿De acuerdo? De repente ahora, ¿no? No vas a ver de repente mucha importancia de esto, pero cuando ya ves cuadriláteros, ¿no? Paralelogramos, que son paralelas, trapecios, semejanza y todo lo demás, ahí es donde toma este tema mucho más relevancia, ¿de acuerdo? En el desarrollo de ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Vamos con los problemas, chicos. Problemas que me puedo encontrar con ángulos entre rectas paralelas. Vamos. Por ejemplo, el problema número 7. A ver, ¿qué dice el problema número 7? Dice lo siguiente. A ver. Problema número 7. Veamos. Problema 7, chicos. Dice lo siguiente. En la figura se muestra, dice, la vista frontal de las escaleras de un bloque habitacional. Si el ángulo formado por el tramo CD y el piso mide 50 grados, halle la medida del ángulo formado por los tramos que vemos ahí. Bien, ¿no? Por los tramos AB y BC. Ok, para poder resolver, chicos, este ejercicio de una manera un poquito más amigable, ¿ya? Lo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Es lo siguiente. A ver, dame un segundo, por favor. Voy a volver a graficar de acuerdo a lo que me piden a un costado, porque así creo que vamos a entender mejor la gráfica, ¿no? Lo que me piden calcular y todo ello. ¿Ya? Vamos a ver. Mira, voy a volver a graficar, ¿de acuerdo? Todo lo que me dice el ejercicio, ¿ya? Todo lo que me dice el ejercicio lo voy a volver a graficar, ¿sí? Veamos. A ver, voy a colocar los vértices. Ya, creo que ya estaría. Muy bien. Ahí está. Mira, igualito le he dibujado. ¿Ya? Ahí está. Chicos, AB, BC, CD, 90 grados. Ahora, dice el ejercicio que el tramo CD con el piso, ¿de acuerdo? Forma 50 grados. O sea, este ángulo que está aquí forma 50 grados. ¿De acuerdo? Forma 50 grados. Ahí está. ¿Sí? Y dice, halle la medida del ángulo que forma los tramos AB y BC. O sea, el ejercicio te está pidiendo calcular este tramo, chicos. El ejercicio te está pidiendo calcular este tramo. Ahí está. Bien. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Mira lo que voy a hacer. Hay muchas maneras de cómo resolverse, ¿ya? Yo voy a trazar o voy a, en este caso, se llama prolongar, ¿de acuerdo? El término correcto es prolongar. ¿Qué cosa es prolongar, profesor? Te explico. Prolongar es continuar la recta, ¿de acuerdo? Continuar la recta hacia el infinito, porque recuerda que una recta siempre tiende hacia el infinito. Entonces, y mira lo que se va a cumplir aquí. Chicos, propiedad de la E mayúscula, ¿te acuerdas? Solamente que aquí está invertido. Estos dos ángulos, 50 más este ángulo que está aquí, deben de sumar, chicos, 90. Pregunta, ¿qué ángulo más 50 me da 90? A ver.
¿Qué ángulo más 50 me da 90? Obviamente, ¿sí o no? Claro, profesor. Entonces quiere decir que este ángulo debe de ser 40. Y chicos, el ejercicio ya salió, pues, porque x más 40 debe de ser igual a 180, o sea que el valor de x es igual a 140. Y se acabó. Problema resuelto. Ahí está. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? Yo sé que de repente por ahí alguno, ¿no? Profesor, 180 menos X y aplico la propiedad. Válido también, se puede hacer por esa forma. ¿De acuerdo? Se puede hacer de esa manera. ¿Ya? Pero acá yo estoy haciéndolo, ¿no? Aplicando la propiedad justamente que hemos visto en clase. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas, consultas al respecto, por favor? Está bonito el problema, ¿sí o no? Está bonito, está hermoso el problema. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente problema. Problema número 8. Problema número 8. Veamos. Problema número 8. ¿Qué dice el problema 8? Vamos a ver por acá. Problema 8. A ver, creo que voy a hacer un poquito más grande el gráfico. Sí, del problema 8 para que puedan entender mejor algunos conceptos. ¿Sí? 8. A ver, ¿qué dice el problema 8? A ver, 8. Dice lo siguiente. Dice, en la figura se muestran dos avenidas con calles representadas por los segmentos AE, BC y CD. ¿De acuerdo? Ahí está. Tal que la medida del ángulo ABC, o sea, este ángulo que está aquí es obtuso, dice. Este ángulo es obtuso. Eh, vamos a llamarle aquí el ángulo. Vamos a llamarle, bueno, me piden calcular, dice, el ángulo formado, hallar el máximo valor entero de la mitad del ángulo formado por las calles CD y BC. CD y BC, o sea, me están pidiendo calcular este ángulo que está aquí, el cual, si tú quieres, llámale X. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, a este ángulo de color verde le voy a llamar Y. ¿De acuerdo? Ahí está. Chicos, una pregunta. Tita más beta, ¿cuánto suman, por favor? Tita más beta, ¿cuánto suman? Tita más beta suman, profesor, 180. Excelente, gracias. 180. Chicos, y una pregunta. Si acá yo tengo tita, entonces, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí? Ángulo de color morado. ¿Cuánto debe medir? A ver. Si ya tengo tita, ¿cuánto me falta para que sea 180? ¿No sería beta? Sí, ¿cierto? Sería beta. Solamente porque beta más tita suman 180. Chicos, y una pregunta, si él es beta y él también es beta, entonces, ¿qué cosa confirmamos? ¿Qué cosa confirmamos? Confirmamos algo, chicos, que la recta CD, ¿de acuerdo? La recta CD con la recta BE, ¿de acuerdo? Con la recta BE, ¿qué cosas son? Paralelas, ¿de acuerdo? Son rectas paralelas. ¿Por qué, profesor? Porque si él es beta y él también, estos ángulos son llamados ángulos correspondientes, te lo dice la teoría. C y G son iguales. ¿Por qué? Porque son correspondientes. Ah, profesor, o sea, si él es beta y él también, entonces con esto confirmamos que las rectas CD
es paralela a la recta BE. ¿De acuerdo? Confirmamos esa información. Bien, chicos, y si él es X, entonces por paralelas, la propiedad de la Z, ¿te acuerdas? Si él es X, por la propiedad de la Z, él también vale X. Chicos, y decimos lo siguiente, X más Y es igual a 180. ¿De acuerdo? X más Y es igual a 180. ¿De acuerdo? X más Y es igual a 180, de la cual Y es 180 menos X. ¿De acuerdo? Y es 180 menos X. ¿Y por qué estoy colocando como Y igual a 180 menos X? Porque hay un dato que te dice el ejercicio. La medida del ángulo ABC, o sea, Y, es obtuso. Chicos, si es obtuso, entonces quiere decir que Y está entre 90 y 180. Ahí está. Entre 90 y 180. Bien, por eso que es obtuso. ¿De acuerdo? Por eso que es obtuso. Chicos, pero en este caso, ¿sí? En este caso, tú dices, oye, pero ya sabemos que Y es 180 menos X. ¿Sí? Y es 180 menos X. Entonces sería mayor que 90 y menor que 180. Chicos, a todos le voy a restar menos 180. ¿Qué me quedaría? Menos 90, menor que menos X y 0. ¿Sí? Menor que 0. Ahí está. Chicos, y cuando tú tienes esto que está aquí, cuando tú tienes negativos, no puedes tener negativos. Entonces lo vas a multiplicar por un menos 1. ¿Qué te quedaría? 90 es mayor que X y mayor que 0. Puedes decir que 90 es mayor que X o también puedes decir, de acuerdo, que es lo mismo por si acaso. Ya, es lo mismo. X es menor que 90. Ya, pero el ejercicio te pide el máximo valor entero de la mitad. O sea que al X hay que dividirlo entre 2 para que sea la mitad. X sobre 2 menor que 45. Chicos, ¿y cuál sería entonces el máximo valor entero que tomaría la mitad del ángulo X? El máximo valor entero que tomaría X sobre 2, ¿sí? Es 44 grados. Ya está. Y esa sería la respuesta al ejercicio número 8. Chicos, preguntas, dudas, consultas al respecto, por favor. Muy bien, entonces hasta ahí nada más nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, ¿ya? ¿O una más quieren? ¿Una más? ¿Sí? ¿Una más? O ya ahí nomás. La 9. Ok, vamos a hacer la 9. Ya, la 9. A ver. La 9, la 9. Ya, la yapa dice ahí está. Listo. Ya, vamos con la 9, ¿ya? Vamos con la 9. La yapa dicen por ahí. Ok. A pedido del público, la yapa. Vamos a ver por acá. Problema 9. ¿Qué dice problema 9? Problema 9 dice lo siguiente. A ver. Dice, en la figura, las avenidas Perú y Progreso son paralelas. Una persona para dirigirse a la avenida Perú, a la avenida El Progreso, dobla por una calle, ojo, dobla por una calle que está inclinada 60 grados respecto a la avenida del Perú. Ok, para ir de la avenida El Progreso a la avenida del Perú, dobla por una calle que está inclinada 60 grados. ¿Ya?
Listo. ¿Por cuál de las calles se dirige dicha persona? Chicos, pregunta. ¿Cuánto suma, cuánto suma 2 alfa más tita? 2 alfa más tita, ¿cuánto suma? Fíjate, 180. ¿Sí? 180 son suplementarios. 180. Chicos, y si él es 2 alfa, entonces este ángulo que está aquí también sería 2 alfa. Porque solamente tita con 2 alfa suman 180. Y por la propiedad de las paralelas, ¿de acuerdo? Por la propiedad de las paralelas, sabemos que este ángulo también es 2 alfa. Por la propiedad de la z, ¿no? Por la propiedad de la z. Chicos, 2 alfa más tita, esto ya lo saben ustedes al menos, ¿no? Básico de triángulos, ¿no? De primaria. 2 alfa más 90 debe de ser igual a 180 o 2 alfa más alfa igual a 90. 3 alfa igual a 90, por lo que alfa vale 30. Y chicos, con eso compruebas algo. Compruebas que él es 60 grados y él también. ¿Ya? Los dos son 60 grados. Chicos, entonces quiere decir que para ir de la avenida al Progreso, ¿no? De la avenida al Perú a la avenida al Progreso, ¿por qué calles dobla si está inclinado 60 grados? 60 grados, perdón. Puede ser por la calle A, 60 grados, o puede ser por la calle B, 60 grados. O sea, puede ser por dos calles. Puede ser por la calle A o la calle B. Cualquiera de las dos calles te va a dar, en este caso, la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, dudas, consultas al respecto, por favor. Listo. Entonces ahí, ahora sí, nos quedamos. Muchas gracias por su atención. Y nada, conmigo será pues hasta otra oportunidad. ¿Sí? Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Gracias por todo.